Hermanos, que el Señor les bendiga, ¿verdad? Que el Señor les continúe bendiciendo. Estamos en esta noche, ¿verdad? Como todos los jueves, reunidos para llevar a cabo otro estudio bíblico más, ¿verdad? Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos, ¿verdad? Los cuales se están poniendo, pues, no diría que difíciles, sino que se están poniendo y se están acercando a lo que está diciendo y lo que dice, ¿verdad? La palabra de nuestro Señor. Son los momentos en los cuales se están cumpliendo, ¿verdad? Todas las cosas escritas en la palabra. Y para muchos son momentos difíciles, pero para nosotros, como dice la palabra, son momentos de erguir nuestras cabezas porque el tiempo de nuestra redención se acerca. Bendiciones, Enid. Dios les bendiga, muchas bendiciones. Vamos a esperar, ¿verdad? Que se vayan conectando. Dios te bendiga, Eugenia. Esperar que se vayan conectando, ¿verdad? Poquitito a poco. Pero antes quisiera, ¿verdad? De comenzar, aprovechar, vayan buscando su Biblia en una porción bíblica que quiero leerlas antes de empezar en sí, entrar en el libro de lleno. Primero, pues vamos a hacer una oración. Bendiciones, Rosy. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Vamos a ir a la lectura y luego vamos a dar comienzo a la clase. Pero la lectura, Dios te bendiga, pastora. La lectura que quiero que busquen se encuentra en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, del versículo 3 en adelante. Mateo 24, 3. Y la clase, bendición mami, y la clase se encuentra, ¿verdad? En los libros que estamos tocando es el libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a entrar en el capítulo 7. Vamos a tener una continuidad, ¿verdad? Del capítulo 7. Estuvimos hablando, ¿verdad? Del capítulo 6 en la lección pasada. Y ahora vamos a entrar pues en el capítulo 7. Estamos hablando de los sellos, ¿verdad? Ahorita voy a dar un recuento de la clase. Pero primero, ¿verdad? Vamos a hacer una oración y quiero que vayan buscando. Bendiciones, Catherine. Primero quiero que vayan buscando Mateo capítulo 24, versículo 3 en adelante. Pero antes de empezar la lección y la lectura y todo lo que vamos a hacer, vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia, Señor. Agradecidos, mi Dios, de tu misericordia, de tu amor, Señor. De esa paciencia, mi Dios, que tú tienes con nosotros, Señor. Y que a través de la gracia de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, tenemos la oportunidad de llegar a tu presencia, Padre. Reconociendo, mi Dios, que necesitamos y que dependemos totalmente de ti, Señor. Yo te pido que seas tú bendiciéndonos, Señor. Que seas tú abriendo nuestros corazones. Que seas tú abriendo nuestras mentes con el entendimiento tuyo para que podamos, Señor, captar, para que podamos analizar de una manera correcta y para que podamos obtener a través de tu Espíritu Santo la revelación de esta tu palabra. Para que así podamos ser, Señor, agentes de cambio, de reconciliación, luego de que asimilemos y aceptemos, Señor, la obra que tú estás haciendo, la cual dice tu palabra que la perfeccionarás, mi Dios. Yo todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Bendiciones, Lucy Nelson. Dios bendiga. Ok. Antes de comenzar, ¿verdad? Bendiciones, Saúl. Vamos a estar, y Paola. Bendiciones, Mabel. Vamos a seguirnos conectando, ¿verdad? Capítulo 24 de Mateo. Vamos por ahí. Versículo 3 en adelante y dice así. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Escuchen bien, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, es necesario, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá, escucha bien, pestes, habrá hambres, habrán terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán,
y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de ¿qué? De mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judá huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, porque a causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeres, mira aquí, este es el Cristo, o mira allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Yo los he dicho antes, así que os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahora, cuando leemos, Dios te bendiga María, Dios te bendiga Yari, Dios te bendiga Shaira, cuando leemos, Dios te bendiga Carmen Ortiz, cuando leemos estos pasajes así, como que uno tiende como a que a sacudirse, ¿verdad? Pero son palabras importantes, ¿verdad? La palabra de Dios es importante, pero hay palabras que tienen una intención precisa, y es alertarnos acerca de lo que ha de venir. Dios siempre alerta a su pueblo de lo que ha de venir, porque Dios es un Dios justo, ¿verdad? Y Dios es un Dios de oportunidades. Ahora bien, cuando estábamos entramos en el libro de Apocalipsis, el cual es un libro lleno de simbolismo y lleno de profecías y lleno de promesas para el pueblo de Dios, pero también muestra la ira de Dios, la mano de Dios y el carácter de Dios, de un Dios con ira, de un Dios fuerte y de un Dios trayendo la ira venidera que iba de acontecer y que va a acontecer en esta tierra, ¿verdad? Los que estuvieron, y no podría resumir tanto porque entonces se nos iría la clase, pero los que estuvimos, yo empecé dando unas definiciones acerca de los simbolismos para poder entender entonces mejor el libro, y luego expliqué que los primeros capítulos de Apocalipsis es un llamado a la iglesia. Las diferentes iglesias que se mencionan el carácter de la iglesia, porque solamente hay una iglesia en este entonces, refiriéndose a una diversidad de iglesias en diferentes regiones, pero todas constituyen el carácter de la iglesia. Amén. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Eso es así, porque si tienes vida y respiras, gracias a Dios, porque Dios da la vida y Dios la quita. Entonces, los primeros capítulos del libro de Apocalipsis es un llamado a la iglesia, ¿verdad? A que la iglesia tenga una conciencia clara y precisa de dónde están de pie, porque lo que viene luego es el arrebatamiento. Luego del arrebatamiento de la iglesia, como lo podemos ver en el capítulo 5 y el capítulo 4, donde es gloria y honra a Dios en los cielos, porque es la iglesia dando la gloria, la honra a Dios en los cielos. Luego entra entonces y empiezan a ocurrir unas cosas que empezamos a hablar cuando el Cordero entonces empieza a abrir los sellos del libro. Y expliqué que los sellos del libro era el poder de posesión de la tierra, era el título de propiedad. Y ese rollo se está abriendo, ¿verdad? Y la ira de Dios entonces se empieza a desatar, pero de una manera inicial en la tierra, primeramente con las mismas consecuencias de las acciones de los seres humanos. Estuvimos hablando acerca de las guerras, estuvimos hablando de los caballos, ¿de acuerdo? De los jinetes, de lo que representaban cada uno de ellos, y
No puedo resumir tanto, pero porque es mucha información, pero cada uno de esos jinetes representa, ¿verdad?, lo que iba a acontecer. Y simplemente voy a mencionar el primero. Luego del arrebatamiento de la iglesia, entra lo que es en la escena el caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, pero no tenía flecha, y venía a conquistar con paz. Este personaje es el anticristo. El anticristo hace acto de presencia y empiezan a ocurrir un sinnúmero de cosas. Y recuérdense que estamos hablando de escatología, estamos hablando de profecía escatológica o apocalíptica del final de los tiempos. ¿Para qué estamos hablando de esto? Para que usted entienda que la venida del Hijo del Hombre se acerca, que el arrebatamiento de la iglesia está más cerca que nunca, de que lo que está ocurriendo allá afuera, la pandemia, el COVID-19, todas estas cosas son parte de lo que Dios ya tiene establecido en su palabra. Son cosas que Dios ha permitido dentro de su voluntad y dentro de su plan divino, para que todo lo que Él tiene establecido se lleve a cabo. Porque Dios es preciso y todo lo que Él dice se cumple. Ok. Ahora, bien. Voy a brincar entonces al 7, pero voy a empezar con los capítulos. En el capítulo 6 voy a empezar resumiendo el 12, 13, 14, 15, 16, 17 y entonces entramos al capítulo 7. Dice: miré cuando abrió el sexto sello. Y si se fijan, el capítulo 6 van con los sellos de prisa. Va el sello 1, el segundo sello, el tercer sello, el cuarto sello, y van deprisa, ¿verdad? El sexto sello empieza en el versículo 12 del capítulo 6 de Apocalipsis. Dice así: miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. En las definiciones que yo di, viento significa no solamente un ataque o un evento natural, sino que también puede traer y ser conocido como guerra, o puede ser conocido como los elementos que utiliza Dios para su juicio, para emitir juicio. Amén. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, y todos libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos. ¿Pero escóndenos de qué? Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hay algo clave en el versículo 16 y en el versículo 17. Cuando empezamos a ver el capítulo 6, la humanidad todavía en ese punto podría adjudicar los eventos a catástrofes naturales, podría adjudicar los eventos a guerras, podría adjudicar los eventos a un montón de cosas. Pero no es hasta que entran en el versículo 16 y en el versículo 17 del capítulo 6 que se dan de cuenta de que la ira de Dios es de lo que se estaba hablando por muchos años. Es del tiempo profético que nosotros los cristianos venimos diciendo, y la gente lamentablemente se burla o no lo creen o son escépticos. Y mucha gente son ateos. Porque un escéptico es la persona que puede ser y no puede ser. Está como no está seguro. Es una persona que es escéptica, tiene dudas. Una persona que siempre tiene dudas en las cosas. Pero una persona que es totalmente atea es una persona que dentro de su mente, dentro de su ideología, entienden que no existe un Dios supremo. Bendiciones, Richard. Que no existe Dios. Y el problema es que en el capítulo 6 podrían adjudicar todos los eventos a cosas, catástrofes naturales, como yo le dije, y a las mismas consecuencias de la guerra y de lo que ocurre. Pero no es hasta el versículo 16 y versículo 17 donde la humanidad entiende que sí hay un Dios y entiende que la ira del Cordero se iba a desatar sobre la tierra, porque la segunda venida de Cristo no viene para abrazar a nadie. La segunda venida de Cristo viene para tomar posesión de esta tierra, limpiar esta tierra y emitir juicio. Y eso está en la Escritura. Ahora,
Dice el 17, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse de pie? Hace una pregunta. Hay una interrogante en el versículo 17. Cuando leemos la palabra tenemos que analizar los detalles. Y un detalle que yo me di de cuenta y me percaté es que en el capítulo 6 iban bien deprisa los sellos, pero en el capítulo 7 se detienen. Esperábamos ver el séptimo sello, pero hay una pausa, ¿verdad? Y no es hasta el capítulo 8 que se abre el séptimo sello. Y hay una pregunta. Y esa pregunta se contesta en el capítulo 7, que es donde vamos a entrar ahora. Y dice, porque el gran día de su ira ha llegado, y ahí viene la pregunta, ¿y quién podrá sostenerse de pie en el día de la ira? Ahora, cuando ese momento de la ira llegue, sabemos que ya el gobierno satánico se ha establecido en esta tierra a través del anticristo. Han pasado todas estas catástrofes y empiezan a ocurrir todas estas calamidades, y la humanidad entonces se percata y se da de cuenta que sí hay un Dios y que el día de la ira ha llegado. Entonces se hace esta pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en pie en estos momentos? Y el capítulo 7 empieza contestando y nos enseña dos grupos. Y estos dos grupos están bien definidos, ¿verdad? Otra cosa que les voy a aclarar: cuando leemos la Biblia, cuando usted lee la Biblia, cuando yo leo la Biblia, cuando las personas leemos la Biblia, tenemos que limitarnos a lo que dice la palabra. No podemos añadirle, ni tampoco podemos quitarle a nuestro favor, tratando de establecer o imponer una idea previa a lo que dice la palabra. Y me explico: hay muchas denominaciones, muchas ideologías, muchos movimientos, ¿verdad?, religiosos, eclesiásticos, de diferentes categorías que no voy a mencionar porque no vienen al caso, que leen ciertos versículos y los utilizan para imponer ideas o para justificar su ideología. Y la Biblia no es para eso, hermano. La Biblia es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Es para mostrarme dónde yo estoy de pie, porque eso es lo que significa lámpara a mis pies. Dónde yo estoy parado, dónde mi vida está, dónde yo estoy como ser humano, dónde yo estoy como hijo de Dios, dónde estoy. Y lumbrera a mi camino es hacia dónde voy. Nos arroja luz en el camino. Ahora, este grupo de personas, muchas denominaciones lo han malentendido, tratando de establecer sus ideologías. Hay un grupo religioso que adjudica que estos son los miembros de su creencia más espirituales y que han logrado ya estar en una posición más alta, y eso pues yo no lo comparto, ¿verdad? Hay otros que dicen que son más que los que van a ser salvos son ellos, y eran 144,000, aunque después ese número pues ya pasaron de ese número, o sea, ya no tienen una explicación muy certera, ¿verdad?, de lo que ellos estaban diciendo. Ahora, otro grupo, otras personas identifican correctamente a este grupo de personas, a estos dos grupos, pero fallan en el blanco a la hora de explicar el por qué estos acontecimientos y cuál es la función. Si era que había una función y le ponen funciones y empiezan a ver 20 cosas y las cosas se empiezan a distorsionar. Dios te bendiga, Yari. Ahora, el problema es que cuando le empezamos a añadir y le empezamos a quitar a la palabra, tenemos un problema. Y es que no estamos llevando de manera correcta una enseñanza. Y si yo lo hago a sabiendas, ay de mí. Dice que hay de aquel que le quite o le añade esta palabra, ¿verdad? Anatema sea. Lo dice la misma palabra. Ahora bien, 144,000 sellados. Vamos a hablar quiénes eran los 144,000 y vamos a hablar cuál era la multitud vestida de ropas blancas que se explica entonces en el versículo 9 en adelante. Y de esto es de lo que se trata la clase. De estos dos grupos, ¿qué son y qué es lo que está aconteciendo en este momento? Recuerden que hubo una pausa y en vez de abrir el séptimo sello,
empieza entonces este acontecimiento y hay una pausa, hay un momento de gracia y hay un momento donde Dios muestra su gracia dentro de los escritos. ¿Por qué hace eso? Porque Dios es un Dios de amor y es un Dios de gracia, y dentro de las cosas que a veces tú no encuentras lógica y que no encuentras el amor de Dios y que no encuentras que Dios está haciendo algo y que no encuentras y no entiendes lo que Dios hace, Dios muestra su gloria, su amor y su misericordia en momentos en los que no entendemos. El libro de Apocalipsis no es un libro que está 100% en orden y no es un libro que te explica a cabalidad lo que está ocurriendo. Estos son simplemente pedacitos de las cosas que han de ocurrir en los eventos importantes, pero hay muchas cosas más que están pasando por aquí. Amén. Ahora viene y dice: después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Cuando hablamos de ángulos, el que sabe de mapa, sabemos que un mapa tiene 4 ángulos, o tiene 4 puntos cardinales, que se llaman norte, sur, este y oeste. Esta aseveración es para mostrar de la totalidad del planeta Tierra, la Tierra entera. Está bajo esta descripción. Habían 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, uno al norte, uno al sur, uno al este y uno al oeste, deteniendo ¿los qué? Los 4 vientos. ¿De qué? De la tierra. Cuando hablamos de viento, hablamos no solamente de tempestades naturales, también pueden ser, y sabemos que los eventos naturales pueden ser bien catastróficos, como los huracanes, los sifones, y todos estos eventos, ¿cómo le dicen? Los torbellinos, los twisters, que aquí ocurren mucho. Estas cosas ocurren y son bien fuertes, ¿verdad? Y son catastróficas. Pues estos ángeles estaban deteniendo esos vientos, pero estos vientos también podían ser agentes de juicio de parte de Dios para la tierra, independientemente de lo que Dios quiera utilizar para emitir su juicio. Y ellos están deteniendo, hay una pausa. ¿Y por qué están deteniendo esto? Antes de abrir el 7º sello, hay una razón, y la vamos a ver. Para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también otro ángel. Habían 4 ángeles deteniendo, pero había un ángel, ¿verdad? Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol. Y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, interesante, no hagáis daño a la tierra y al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Dato interesante, este ángel viene con un sello. La palabra sello en esta porción de la Biblia, cuando tú lo llevas al griego, habla de marca o habla de anillo. Mira qué interesante. Los anillos en esta época tenían un sello que se utilizaba para sellar los pergaminos con esperma de vela. No sé si me entienden. Era una autoridad que se le daba. Cuando una persona tenía autoridad, se le otorgaba un anillo con el símbolo de a quien él representaba y el cual se le daba autoridad, y todo lo que esa persona sellaba era un documento oficial. Ahora mismo tú vas a las colecturías o vas a algunos sitios de gobierno y se hace un sello. Ese sello oficializa algo. Y este tipo de sello se utilizaba para marcar y oficializar algo. Pero cuando tú lo llevas al original, mira lo que dice, que también se marcaban las cosas como propiedad. So, no solamente se sellaba algo y se hacía de manera oficial, sino que se determinaba que esa propiedad era del dueño del sello. Este sello, y quiero aclarar algo, no es el sello del Espíritu Santo. Me explico. El sello del Espíritu Santo, y fuimos marcados, ¿verdad? Y fuimos, se nos entregaron las arras del Espíritu a través del Espíritu Santo y fuimos sellados en nuestros corazones. El Espíritu Santo habita dentro de ti, en nuestros corazones. Pero este sello no es un sello
del Espíritu Santo, porque dice la Biblia en 2 Tesalonicenses que el Espíritu Santo prácticamente sería removido de la tierra para que el inicuo, en este caso el anticristo, hiciera acto de presencia. El Espíritu Santo mora en la iglesia, mora en ti y mora en mí, como promesa de que Cristo regresaría por ella, por la novia. Ahora, cuando la iglesia es levantada, el Espíritu Santo se va con ella. No es que Dios no está aquí, porque Dios está en todo lugar, Dios lo llena todo, sino que la presencia del Espíritu Santo como función de redarguir, como función de consolador, como función de poder y de autoridad, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, eso va a ser llevado junto con la iglesia, pero este sello tiene en particular un sello de decir, esto es mío. Y lo que es mío, nadie lo toca. No sé si me entienden, esto es mío. Ahora, este sello no es colocado en el corazón como el Espíritu Santo, sino que es colocado en la frente. Es algo visible. ¿Visible para qué? Podemos verlo en la Biblia. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto de la mano de Moisés y empezaron las plagas, hubo una marca, la cual era visible para que las plagas no afectaran al pueblo de Dios. Otra aclaración, el pueblo de Dios, y cuando yo me refiero al pueblo de Dios y estoy hablando escatológicamente hablando, estoy hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no es la iglesia, ni la iglesia es el pueblo de Israel. Entiendo que hay veces que uno utiliza la Biblia, y mayormente en el Antiguo Testamento, y lee promesas que eran para el pueblo de Israel, y uno espiritualmente las quiere hacer de uno. Y sí, eso es bueno, porque somos pueblo adquirido por Dios a través de la sangre del Cordero para que anunciemos las virtudes. Fuimos pueblo añadido, somos una añadidura, ¿verdad? Pero yo no soy israelita. Yo no soy judío, yo soy puertorriqueño, ¿me entiendes? Quizás tú que me estás viendo eres dominicano, mexicano, nicaragüense, estadounidense. Tú no eres israelita. El pueblo de Israel, hay unas promesas separadas de la iglesia. Recuérdense que en este entonces la iglesia ya está gozándose y está exenta de los juicios de Dios, pero el pueblo de Dios, Israel, está todavía aún en la tierra. Y hay una diferencia de estos dos grupos, ¿verdad? Uno es la iglesia y los dos grupos que se está hablando aquí, que es lo que estamos hablando, los cuales se menciona relacionados con la tribulación, ¿verdad? Y este sello es para que las calamidades, para que la ira de Dios, para que el juicio de Dios que iba a ser derramado en esta tierra no tuviera impacto directo en estos sellados. ¿Y por qué digo directo? Todavía están en la tierra, pero no iban a ser impactados directamente. Están sufriendo dificultades, están sufriendo persecución, se van a levantar en contra de ellos, en contra del pueblo de Israel, pero las calamidades que vienen de parte de Dios directamente como juicio no los van a tocar a ellos, porque ellos están siendo sellados y les están dejando saber a todos que eso es propiedad de Dios y que nadie los va a tocar. Amén. Dice, no hagáis daño a la tierra hasta que vean árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y ahora empezamos a ver quiénes son estas personas. No, que si son aquellos, que si son los otros. Mira, si aquí lo dice claro. Aquí dice claro quiénes son y para qué fueron sellados. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. Y así sucesivamente sigue mencionando todas las tribus. No hace mención de la tribu de Leví porque no se constituyen las 12 tribus, sino que serían 13, porque hay una de las tribus que se constituyó doble por una doble porción que hubo de bendición, y esto sería otra clase, porque la tribu de Leví fue separada para el sacerdocio, ¿verdad? Pero mira qué interesante, 12,000 de cada tribu, y si tú lo multiplicas son 144,000. ¿Quiénes son los sellados? Del pueblo de Israel, 144,000. Más adelante, en versículos del libro de Apocalipsis, explica que ellos son primicia de los que habían de venir. ¿Y qué es una primicia? Son los primeros frutos. Los primeros frutos. Este grupo es constituido
por israelitas, por judíos que entendían, que entendieron, que creyeron en el sacrificio de Cristo y que aceptaron a Cristo como el Hijo de Dios. Mira qué interesante. Y se escogió 12,000 de cada tribu. Dice, después de esto miré a una gran multitud, y hablamos del segundo grupo, la cual nadie podía contar. Ahora, no son el mismo grupo. No es una multitud igual. Aquí son 144,000, 12,000 de cada tribu. Y aquí hablamos de otra multitud que tenían unas vestiduras blancas y no se podían contar. Ahora, ¿quiénes son? De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que están delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, adorando. Ahora, estos dos grupos que se menciona te dan la contestación del versículo 7, del versículo 17 del capítulo 6. ¿Quién podrá sostenerse de pie delante de la ira del Cordero? Estos 144,000 y esta otra multitud que están vestidos de ropas blancas. Están delante de Dios sin temor. Están delante de los juicios de Dios sin temor. Porque el que está con Cristo no tiene por qué temer. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y escucha bien la respuesta. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mira qué interesante. Este grupo que está saliendo, aparte de los 144,000, no está en la tierra. Este grupo ya está en los cielos delante del trono de Dios. ¿Y cómo llegaron ahí? Esta es la parte interesante y es la parte fuerte. ¿Se acuerdan en la clase anterior que yo hablé del primer viaje y el segundo viaje? Este grupo de personas representa apartados, representa familiares que han escuchado la palabra y conocen la verdad, pero nunca sirvieron a Dios. Y por voluntad propia han entendido que no hay otra manera de llegar ya a los pies del Señor, sino sacrificando sus propios cuerpos. Mira qué interesante. Y no sometiéndose al sistema y al nuevo orden mundial a través de lo que es la marca de la bestia y a través de todas estas cosas. Y sufrirán persecución y los entregarán unos a otros. No sé si se acuerda que acabo de leer el libro de Mateo. Los aborrecerán, los matarán a causa de mi nombre, todas estas cosas. Esto ellos lo van a pasar. Pero dice que limpiaron su ropa sucia con la sangre del Cordero. Mira qué interesante. Las ropas se le pusieron blancas con la sangre del Cordero. ¿Qué me enseñó eso a mí? Que lo único que puede limpiar tus pecados, que lo único que te puede dar acceso al trono de la gracia y la misericordia de Dios es Cristo. El sacrificio del Cordero. El sacrificio de Cristo es lo único que le va a dar, que nos va a dar y que le va a dar a esta humanidad el acceso a la misericordia y al amor de Dios. Dios nos ama, pero no puedes llegar a Él si no es a través de su Hijo Cristo. Hay muchas ideologías que dicen que todos los dioses son válidos. Lo importante es tener un Dios, ser bueno y tener un ejemplo a seguir o tener un modelo a seguir, y no importa que Dios sea, lo importante es pues que sea Dios. Entonces
No quiero entrar mucho en detalle porque se me va la mano a veces, pero Cristo es Cristo, hermano. Dice que nadie va al Padre si no es a través de mí. Cristo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Y dice que nadie llega, dice el mismo Cristo que nadie venía a Él si no es que el Padre lo traía. Dios te trae con lazos de amor y te lleva a los pies de Cristo, que es el único medio de salvación, para que entonces tú llegues a Él. ¿Me entiendes? Por más bueno que tú creas que sea, por más gente que tú creas que ayude, por menos daño que tú creas que tú haces, por más bien que le hagas a la sociedad, por más buen esposo que seas, por más buena esposa que tú crees que seas, por más buen hijo que seas, por más buen padre que seas, todos esos esfuerzos son en vano si no aceptas a Jesucristo como tu verdadero y único Salvador. Porque lo único que justifica y que limpia y que entonces se te entregan vestiduras blancas es la sangre del Cordero. Aquí lo especifica y lo establece. Ahora, y yo le dije, Señor, lo que ve. Por esto están delante del trono de Dios, están por esa razón, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre de ellos, lo extenderá. Y cuando hablamos de una extensión es que los va a cubrir. A través de la sangre del Cordero, Dios los va a cubrir, los extenderá, porque para Dios no hay límite. No es que no vamos a caber, allá arriba vamos a caber todos los que aceptemos a Jesucristo como verdadero y único Salvador. Hay lugar para todos. Ya no tendrán hambre ni sed. Y esto es uno de los versículos más famosos y más que me llega a mí y van a entender el porqué. Ya no tendrán hambre ni sed. Escuche bien lo que está diciendo. Acaban de salir de la tribulación. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos. Oye, ¿qué entonces quiere decir? Que ellos van a pasar hambre, van a pasar sed, van a ser castigados por el sol. El calor los va a azotar, dicen, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará, y esta es la parte bonita, Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos de ellos. Cuando tú hablas de enjugar, habla de que cuando una persona está llorando delante de ti y tú con cariño le secas las lágrimas, como cuando un hijo tuyo está llorando y tú quieres consolarlo y no quieres que siga llorando y tú llegas, no papito, ya está todo bien, no te preocupes, y vienes y le limpias las lágrimas, tú le estás dejando saber, ya no tienes por qué llorar, ya no tienes por qué sufrir, ya no tienes por qué preocuparte. Todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todo lo que has pasado, todo lo que te ha acontecido ya no va a ser más, porque yo voy a enjugar toda lágrima de tus ojos, porque estás delante de mí, porque ya no hay nada que te pueda ocurrir, porque yo estoy contigo y tus lágrimas serán secadas y ya no vas a llorar más. Eso simboliza que ya no va a haber más sufrimiento para este grupo de personas, que ya no va a haber más dolor. Pero también me indica que tuvieron que ellos pasar gran dolor y gran sufrimiento para poder llegar delante del trono de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que yo me quiero ir en el primer viaje. Yo me quiero en el primer viaje. Yo quiero servirle a Dios, yo quiero predicar su palabra, y cuando las trompetas suenen y Cristo en las nubes venga a buscar a su pueblo, yo quiero irme en ese viaje. Yo no quiero pasar por todos estos acontecimientos. Yo no quiero pasar por todo este sufrimiento. Tú no quieres pasar por todas estas cosas. Tú quieres llegar de una manera precisa y de una manera adecuada. Vete en el primer viaje. No pases por todas estas cosas que han de acontecer, porque son innecesarias para los que tienen a Cristo en el corazón. Dice que en el momento de la ira venidera Dios nos pondrá en el hueco de su mano. Aún ellos no van a recibir los juicios. Porque este momento, si te fijas, y fíjate en los detalles, todos los sellos se empiezan a desatar, pero el séptimo sello
en vez de ser desatado, hay una pausa para dar cabida a la gracia y a la misericordia de Dios. No solamente para con su pueblo, que es el pueblo de Israel, y también para el pueblo adquirido por Dios a través de la sangre del Cordero, que es este grupo de gentiles que están delante del trono de Dios y sus vestiduras fueron lavadas con la sangre de Cristo. Estos son temas sumamente interesantes y mucha gente dirá, ¿por qué estamos hablando de estas cosas? ¿Me entiendes? Estamos hablando de estas cosas por los tiempos que estamos viviendo, hermano. Muchas cosas están ocurriendo. Están ocurriendo mucho guerra, muchos rumores de guerra. Hay mucha hambre en el mundo, hay mucha pestilencia, hay mucho dolor, hay muchas cosas que están aconteciendo que muchas veces no entendemos, que muchas veces queremos ser más misericordiosos de Dios y decir, ay, pero Señor, ¿por qué tú permites estas cosas? Y lo que no entendemos es que todo lo que ocurre y todas estas cosas y todas estas calamidades y todas estas consecuencias están ocurriendo a causa del pecado del hombre, a causa de la iniquidad, a causa de la injusticia, a causa de la depravación moral de la humanidad. Vea las noticias, hermano, nosotros no somos ciegos. No hay programas de televisión que ya tú no puedas ver de una manera saludable. No hay programas de televisión saludables. Programas que incluso tratan y aparentan de ser familiares, ya te están metiendo un montón de cosas de doble sentido, te están metiendo el homosexualismo, te están metiendo el lesbianismo, y perdone que se lo diga, eso no es de Dios. La Biblia repudia estos actos, la palabra de Dios repudia estos actos. Dios nos ama y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir en una cruz para que podamos ser redimidos de todos esos pecados. Ahora yo te voy a decir una cosa, un homosexual no es más pecador que un alcohólico. Un alcohólico no es menos pecador que un mentiroso. Un mentiroso no es más pecador que uno que roba. Todos somos pecadores, hermanos, pero la gracia y la misericordia de Dios está disponible para todos. Pero miren cómo se ha vuelto la humanidad. Dice que en los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé las cosas no estaban fáciles. Dice que estaban de continuo al mal. La humanidad entera estaba de continuo al mal. Y cuando habla de continuo, habla de que todo lo que hacían era malo. De que todo lo que hacían lo hacían con maldad. Ahora mismo ni siquiera hay vergüenza moral. Las cosas son increíbles. Ahora mismo hay alguien cruzando en la calle y la gente no paran por darle brecha a la persona que cruce. Paran molestos por no atropellarlo. Y muchos, si no fuera en contra de la ley, atropellaban a las personas también. No sé si me entienden, este mundo se ha vuelto bien insensible. No hay ni siquiera sensibilidad entre la humanidad. Aquí esto se está volviendo, sálvese quien pueda. Y todo es una distorsión de la realidad. El enemigo siempre trata de imitar las cosas de Dios. Mira, cuando empezamos a ver, va a venir, como dije antes, disculpen, el anticristo en un caballo blanco, como se menciona a Cristo, que va a venir en un caballo blanco. Mira qué cosa. Aquí va a haber un sello en la frente, ¿verdad? Para sellar a los 144,000. Pues el diablo también va a sellar a los de él. El enemigo siempre ha sido un imitador. Y el imitador nunca es el personaje real. Por más que ese que imita a fulano de tal se parezca, no es fulano de tal. Por más que tú veas aquel imitando a Juan Gabriel, no es Juan Gabriel. Juan Gabriel se murió. Ese no es Juan Gabriel. Se parece, pero no es. ¿Cuántos imitadores de Michael Jackson hay? Pero no son Michael Jackson. Ahora, el enemigo de las almas siempre ha querido parecerse a Dios. Dice, y subiré al lado del trono de la gracia de Dios y seré igual a Dios. Siempre ha querido ser como Dios. Y también en estos últimos tiempos imitará las cosas de Dios. Y por ser imitador, engañará mucho. Y en un principio dado, Israel va a creer que era el Mesías. Y harán un pacto con él. Y va a haber un momento en el que va a aparentar que era paz, pero luego se van a desatar todas las calamidades que están en el capítulo 6, tomando en cuenta y haciendo una pausa, ¿verdad? En el capítulo 7, para dar cabida a la gracia de Dios a través de estos dos grupos.
aún dentro de la gran tribulación, Dios va a dar muestra de su amor y de su misericordia para con su pueblo Israel y para con los que a través de tomarse el trago amargo y entregar sus propias vidas, poniendo la fuerza de voluntad y teniendo fe en el sacrificio de Cristo, de que los va a alcanzar la sangre del Cordero, los va a limpiar, mira, van a obtener también acceso. Ahora, el séptimo sello, hoy no vamos a entrar en él. ¿Por qué no vamos a entrar? Porque si yo entro en el séptimo sello, no nos va a dar tiempo de discutir todas las cosas. El séptimo sello da pie a las trompetas. Y esto es un tema bien complicado. Cuando discutamos el séptimo sello, es que en sí se empiezan a desatar entonces las calamidades fuertes en la tierra. Y es que entonces vamos a empezar a hablar de lo que ha de acontecer y de lo que va a ocurrir. Las cosas no van a estar fáciles. Pero yo te quiero dar una palabra de bendición en esta noche. Nosotros no vamos a estar ahí. No creas el que te dice que vas a estar ahí, tú no vas a estar ahí. La Biblia establece que nosotros vamos a escapar de la ira venidera, que nosotros vamos a estar gozándonos con Dios, lo establece en el capítulo 5 de Apocalipsis. Hay un montón de versículos bíblicos que afirman que nosotros no vamos a estar ahí, porque Dios es un Dios justo y un Dios de amor. La misión de nosotros en esta iglesia, en esta tierra, fue ser una iglesia, fue ser discípulos, fue y es predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la función de nosotros, proclamar las buenas nuevas de salvación, dejarle saber al mundo que hay un Dios que sana, que salva, que restaura, que por más pecadores que seamos y por más errores que hemos cometido en la vida, todavía tenemos la oportunidad de ser salvos. Porque mira que yo he cometido muchos errores en la vida y aún los sigo cometiendo, yo no soy perfecto, pero estoy tratando de llegar a la perfección con mis defectos y con mis virtudes. Estoy tratando de alcanzar esa corona de vida, la cual costó mucho. A mí no me costó, pero costó mucho. Y yo quiero llegar ahí. Y yo sé que tú también, ¿verdad? Quieres llegar ahí. Bueno, la clase culminó, pero antes de terminar, pues les quería comentar, ¿verdad? Sabemos pues que hay muchas vidas que están siendo afectadas a través de, pues, del COVID-19, del virus. Hasta ahora no me había tocado tan cerca esta situación, pero me tocó ya de cerca y no voy a decir lamentable, quiero que entiendan, aprenda a escoger sus palabras. Yo no puedo decir que es lamentable lo que voy a decir. Para mí es una victoria y usted no me va a entender. Es difícil y hasta cierto punto duele, porque las separaciones duelen, pero la palabra me dice a mí que la muerte en Cristo es ganancia. Dice Pablo que lo único que nos separa de estar con el Señor es este cuerpo. Y que la muerte de nosotros física lo que acelera es el reencuentro con Cristo. Pues en el día de ayer, mi primo falleció con COVID-19. El hijo de mi tío Wilfredo Ginés. Los que están en la iglesia saben pues que el tío mío ha venido a predicar a la iglesia. Mi tío pues es un varón de Dios, es un siervo de Dios, y él pues fue pastor, capellán de cárceles y tiene un testimonio poderoso para la gloria de Dios. Pues su hijo mayor acaba de fallecer, mi primo hermano, de COVID-19. Y yo no digo, como les dije anteriormente, que es lamentable, sino que es dolorosa la separación, pero es una victoria porque la muerte en Cristo es ganancia y mi primo tenía una buena relación con Dios. Y yo sé que ahora mismo está en un lugar mejor que nosotros y simplemente se nos adelantó. Está en ese lugar donde dice que no hay lágrimas. Está en ese lugar donde no hay sufrimiento y está en ese lugar donde no hay dolor. Está ahora mismo sus lágrimas siendo enjugadas por Jesucristo. Y yo le tengo que dar la gloria a Dios porque yo sé que a pesar de que es un momento difícil, ¿verdad? Para la familia y es un momento difícil para mi tío la separación, también entendemos que Él está delante del trono de la gloria de Dios. Y para nosotros
Eso es una victoria y quería compartirle eso con ustedes. ¿Y por qué les digo esto? Hoy estamos aquí, hermano, y mañana no estamos. Lo importante es tener una buena relación con Dios y saber hacia dónde vamos. Porque ¿de qué vale yo canjear los tesoros del mundo y perder mi alma? ¿De qué vale yo gozarme en este mundo y hacer todas las cosas que yo entiendo que me llenan, pero en verdad no me llenan, y yo perder mi alma? Ahora, como dije, la muerte en Cristo es ganancia, y yo sé que mi primo está con el Señor y nosotros como familia entendemos eso y estamos gozosos por eso. Estamos gozosos, no es lamentable, es un gozo para nosotros poder declarar que nuestro familiar, mi primo, está en los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nada, hasta aquí mi parte, hermano. Bendiciones. Bendiciones hasta que sobreabunden. Espero que les estén gustando las lecciones. Espero que no me dejen solo bregando con estas lecciones. Yo espero que también en su casa, ¿verdad?, empieza a leer, empieza a escudriñar la palabra para que sea un poco más fácil para usted entender y para mí dar la clase. Son momentos difíciles que estamos pasando en esta humanidad, pero son momentos los cuales, si yo escudriño la Escritura, entiendo que la venida de nuestro Señor se está acercando y que el arrebatamiento de la iglesia está más cercano que nunca. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Amantísimo Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia, Señor, dándote la gloria, la honra, el honor, Padre, pero también agradecidos, mi Dios, de lo bueno que tú eres con cada uno de nosotros, mi Dios. Agradeciendo, Señor, todo lo que tú haces, mi Dios. Porque cada día, mi Dios, tú pones tu mano en nuestras vidas, aún sin nosotros darnos cuenta, mi Dios. Y a veces somos malagradecidos y no entendemos lo que tú estás haciendo con cada uno de nosotros, Señor. De todas las cosas que nos libras y de todas las cosas que nos has librado, mi Dios. Yo pongo delante de ti, mi Dios, a Teofredo, mi Dios, a la familia, a la esposa de Freddy, a toda la familia, Señor, a sus hijos. Yo los pongo en tus manos, mi Dios. Que seas tú redarguyendo, Padre. Que seas tú trayendo paz, mi Dios. Que seas tú trayendo fuerzas en estos momentos, mi Dios, los cuales son difíciles. Pero que seas tú trayendo la convicción y el gozo de que Él está contigo, mi Dios, y tú lo estás, Señor, cuidando en este momento, mi Dios, y dándole la victoria, Padre. Yo te doy gracias, mi Dios. Yo también pongo delante de ti a mis hermanos, Señor, bendícelos de una manera especial, que podamos seguir escudriñando tu palabra y recibiendo tus enseñanzas, mi Dios, las cuales son tan necesarias para nuestro crecimiento, Señor, y para llegar a lo que tú quieres dentro de tu voluntad, Padre. Todo esto te lo pedimos, mi Dios, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.